Soy Jon Hernández, parlamentario de Ezker Anitza Izquierda Unida en el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos. Estamos en pleno debate de presupuestos. Ha sido rechazada la enmienda a la totalidad que hemos planteado desde el grupo, la coalición Elkarrekin Podemos, una enmienda a la totalidad que planteaba cambiar las prioridades del presupuesto del gobierno vasco. Planteaba establecer como prioridades la creación del empleo, el tratamiento específico en las zonas más desfavorecidas y degradadas de Euskadi, y planteaba priorizar la educación y la sanidad pública frente al modelo que nos plantea el gobierno de conciertos, donde una buena parte de los recursos económicos públicos acaban en manos privadas. Hemos también, una vez rechazada nuestra enmienda a la totalidad, planteado cerca de 500 enmiendas parciales, las cuales han sido rechazadas en bloque por la troika vasca, por el tripartito compuesto por PNV, PSE y también el Partido Popular, unas enmiendas que modificaban en cerca de 250 millones de euros el presupuesto original y que iban encaminadas en la misma dirección que la enmienda a la totalidad. También nos hemos opuesto al acuerdo fiscal que viene aparejado a estos presupuestos, porque el respaldo del Partido Popular, que es el que permite que vayan a salir adelante los presupuestos del gobierno vasco, ha venido avalado a cambio de una reforma fiscal regresiva, la cual estamos criticando lógicamente durante este debate. Para nosotros es evidente la hipócrita doble vara de medir del Gobierno y de los partidos que lo sustentan. Con la izquierda no se puede hablar de fiscalidad, pero con la derecha sí. Si la coalición Elkarrekin Podemos quiere hablar de fiscalidad para negociar los presupuestos, está mezclando cuestiones que no tienen nada que ver y no se puede negociar. Si en cambio es la derecha del Partido Popular la que quiere negociar una reforma fiscal a cambio de su apoyo a los presupuestos, entonces estamos ante un planteamiento legítimo que debemos atender. La conclusión para nuestro grupo es clara. Con el Partido Popular sí pueden ustedes negociar la fiscalidad porque sus modelos no son tan distintos. El modelo del gobierno PNV-PSE está demostrando estar más cerca del modelo del Partido Popular que del modelo compartido por ECO, Ezker Anitza Izquierda Unida y Podemos.